Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente a tu podcast Aprendices. Quisiera que juntos pudiéramos revisar lo que dice el pasaje Lucas 9, versículo 44 y 45, pero también quisiera que revisáramos el contexto, porque como predicadores de la palabra o como maestros de la palabra, necesitamos aprender del maestro. Y la palabra de Dios dice en Lucas 9, 44 y 45, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Amén. Nos fijamos bien que nuestro Señor Jesús está ordenando, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ahora, él obviamente había estado hablando. Por ejemplo, en el versículo 41 también dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Ahora, ¿a quién estaba diciendo eso? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de a ustedes de soportar, con ustedes y soportar? En el verso 40 nos damos cuenta que estaba hablándole a sus discípulos, a ti y a mí. Entonces, el problema que tiene el mundo entero es que nosotros, los discípulos del Maestro, tenemos nuestras áreas de incredulidad y también un corazón engañoso y perverso, que por supuesto lo único que hacen es estorbar nuestra predicación y nuestra enseñanza. Ahí en ese pasaje particularmente, Jesucristo libera a un endemoniado, reprende a un espíritu inmundo y lo devuelve a su padre totalmente sanado. Y todos se maravillan. Y es entonces cuando Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. De lo que está hablando Jesús no es tanto del hecho de lo que ocurrió ahí delante de ellos y de él, del endemoniado, sino que sus discípulos son unos incrédulos, son perversos y que necesitan entender y creer y aceptar que él iba a morir en manos de los hombres. Eso es lo que está diciendo el texto. Sin embargo, dice ellos, versículo 45, no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. Ahora, sabemos esto es una realidad porque ninguno de ellos realmente entendió nada ni creyó nada en cuanto a que era Jesús muriendo y Jesús resucitando, porque todos, igual que Tomás, fueron incrédulos, creyeron, como dice la palabra en uno de los pasajes paralelos, que estaban viendo un fantasma cuando llegó en el aposento donde estaban encerrados. Pero fíjense bien esto, mi amado hermano, al punto al que voy en el versículo 45. En el 44, el Señor dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Entonces aquí ya el mensaje es para nosotros, discípulos, aprendices del Maestro.
hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Ahora, en el versículo 45 dice que no entendían porque les estaba velado para que no las comprendieran. Bueno, entonces sería una contradicción. ¿Cómo nos puede mandar algo que es imposible? Pero en el mismo versículo 45 tenemos la respuesta. Temían preguntarle acerca de ellas. Temían preguntarle acerca de ellos. Es nuestra forma de hacer que las palabras del Maestro entren en nosotros. Es que nosotros tenemos que preguntarle a Él y preguntarle al texto y preguntarle al espíritu del texto, al preguntarle al espíritu del Verbo encarnado, qué es lo que realmente nos quiere hablar. Y dice en ese momento, versículo 46, que se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso aún a su lado. Y el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Mi amado, se anda uno peleando por ser un mejor predicador que otro. Se anda uno peleando por ser mejor pastor que otro. Se anda uno buscando ser más que o tener más conocimiento, cuando lo único que necesitamos es ser como un niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño pregunta, un niño cuestiona, un niño quiere aprender, un niño quiere conocer. Y amado, si nosotros no meditamos y nos detenemos en cada porción de la Escritura para que el Espíritu Santo ilumine el texto que vamos a predicar, ¿cómo queremos darle a la gente lo que ni siquiera nosotros hemos recibido? ¿Cómo queremos nosotros como discípulos ser iguales que el Maestro? ¿Cómo queremos entender si ni siquiera preguntamos, como dice el versículo 45? ¿Cómo vamos a hacer que estas palabras penetren? Primeramente, en el versículo 44 dice, en nuestros propios oídos, para que después penetren en el oído de nuestros oyentes. Simplemente, amado, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? Preguntándoles a todos los comentaristas, preguntándoles a todos los grandes maestros del posmodernismo, preguntándoles a los más ungidos siervos del Señor, ¿qué es lo que dice tal porción de la Escritura? ¿O estamos como niños a los pies del Maestro, como en Lucas 10:42, cuando María Magdalena se sentó a los pies del Maestro y Marta estaba afanada en viendo cómo iba a quedar mejor la atención del Maestro y buscando cómo iba a adornarse la predicación y el sermón en cuanto a la liturgia, en cuanto a qué piezas tocar, en cuanto a qué cosas hacer? Mi amado, es Jesús, el Verbo encarnado y la palabra de vida, el pan de vida. Y Él primeramente tiene que llegar a nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento y mostrar el brillo de su gloria antes que llegue a las ovejas que ha puesto bajo nuestro cuidado. Humillémonos delante del Señor y cuando fuera tiempo seremos exaltados. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, a ti, a la iglesia que el Señor ha puesto a tu cuidado o al grupo de enseñanza, y que bendiga a toda tu familia. Nos oímos en la próxima, si Dios lo permite. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe,
trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.